Vamos a conversar. Y primero quiero hacerles una pregunta cortita a los tres para empezar, para romper el hielo. Cuéntenme una cosa que les haya pasado después de que grabamos el episodio con ustedes. Algo importante en sus vidas, alguna transformación, algo que no esperaban, algo que pueda estar relacionado con lo que grabamos o no, lo que ustedes quieran. ¿Quién tiene ganas de empezar? Dale, vamos con Lele. Hola. Yo creo que lo que más está cambiando desde que grabamos y lo que también está transformando hoy en día es que voy a abrir una cafetería. Voy a abrir una cafetería. Empezó con el chivo. Chacarita. Llevar a 89. Y yo creo que ese mundo, como meterme más en el mundo, como me estoy metiendo más en otros mundillos, y meterme también en el mundo de neurociencias y ciencias del comportamiento. Yo creo que esas dos facetas como se están acoplando a lo que ya venía a partir del episodio. Yo creo. Genial, buenísimo. Nikki. Yo creo que me encontré más con ser estudiante de facultad, porque hasta que grabamos yo recién había empezado la facultad presencial y virtual es claramente muy distinto, y entre que de por sí, bueno, creo que a los tres nos pasa porque lo sé por conversaciones externas, que a veces complementar la facultad con todo lo que hacemos en nuestra vida es complejo, y que sea presencial es como que me ayudó un poco a darle marco a también como la identidad estudiante, como bueno, también soy estudiante, y a sacarle un poco más de provecho a la facultad. O sea, antes estabas más enfocada en tu trabajo de activismo y todo lo que hacías y no tanto en eso. Sí, lo veía como algo muy externo. De hecho, me sigue pasando mucho que yo cuando me tengo que presentar nunca digo que estudio Derecho. Yo estudio Derecho en la UBA, pero nunca lo digo. Y claramente hay algo inconsciente ahí de que siento que es como una vida paralela. Como, bueno, yo hago un montón de cosas y, bueno, también soy estudiante de Derecho, pero es como, bueno, otra vida. Y a veces es como, bueno, creo que ahora se están combinando más. Es como, bueno, estudio Derecho y soy Nikki y hago un montón de cosas, pero es como parte de una. Está genial. ¿Ya, Bueno, empecé a dirigir un proyecto muy copado en donde trabajo con Lele, que se llama TECOA, que es una incubadora de proyectos ambientales para adolescentes. Eso en criollo significa que capacitamos a chicos en Argentina y Uruguay para que puedan convertirse en agentes de cambio y armar iniciativas que tengan ganas de llevar a cabo en cuestiones de ambiente. Eso está increíble, no solo por lo que hacemos, que en sí mismo es increíble, sino por la gente con la que me empezó a vincular y por hacer como un montón de cosas que quizás a nuestra edad se sienten un poco como, soy re grande, voy a la oficina y cosas así. Y también súper de acuerdo, que no lo había pensado nunca, pero o sea, lo que dijo Nikki recién sobre empezar a ir a la facultad presencial cambia totalmente lo consciente que sos de que sos estudiante y el marco que le das y el tiempo que le das y cómo pensás tu vida en relación a eso. Me encanta ir a la facultad presencial, conocí personas re lindas y muy diferentes a la gente que había conocido hasta el momento. Y también creo que algo interesante que pasó a partir del episodio es que yo en la facultad a la que voy, que es grande y que yo era de primer año y que empecé virtual, de repente no conocía mucha gente. Y el episodio de Aprender de Grande fue una de las primeras cosas que hicieron que quizás personas que yo no conocía se acercaran a mí en el pasillo a decirme como, hola, vos sos... Y era lo que que me pasaba mucho en mi colegio anterior, que era chiquito y que toda la gente me conocía, y que en la facultad no me pasa casi nunca, porque soy nueva y es mucho más grande, pero a partir del episodio empezó a pasar un poco, así que eso como más relacionado a Aprender de Grande. Está buenísimo. Aprender de grandes, hacerte conocido en tu facu. O sea, puede ser el eslogan. Hacete ¿no? amigos. Sí, claro. Hacete amigos. Espectacular. Que te pasen resúmenes. Perfecto. Bueno, una de las cosas que les pedí a los tres es que pensaran qué quieren aprender de los otros dos, ¿no? Esa era la tarea previa. Y me gustaría hacer una dinámica en la cual podemos empezar, por ejemplo, con Nikki. Tomo Nikki. Y le preguntaría a Lele y a Yae qué querrían aprender de Nikki. Digámosle y después la escuchamos a Nikki. ¿Les parece? ¿Hacemos pregunta-respuesta o pregunta-respuesta? Pregunta y después Nikki ve qué hace con eso. Ok. Yo pensando un poco en cosas que habías mencionado en tu episodio sobre los liderazgos colectivos y las nuevas formas de liderazgo, y también en cosas que conozco porque charlamos y nos conocemos sobre las experiencias que tuviste, no solo dentro de JOCA, sino también en el marco internacional, quizás como dialogando con activistas de otros países y entendiendo también que la crisis climática es un problema que quizás excede las formas de liderazgo que teníamos planteadas hasta ahora en el mundo, porque es un problema que afecta al mundo como entidad global y no a un solo país. ¿Qué
¿qué pensás que esas experiencias así con activistas de todo el mundo y conociendo personas de distintos países, o sea, qué te dejó pensando todo eso sobre la posibilidad de liderazgos más internacionales, más globales, también un poco yendo de la mano con lo que contabas de la experiencia de construir nuevos tipos de líderes y de lideresas en Hoka, en donde quizás no funciona todo de forma tan tradicional? Hoka es... Jóvenes por el Clima. Eso, te digo para aclarar, buenísimo. Espectacular. Lele, ¿qué le querrías preguntar a Nicky? Yo te quiero preguntar, estuve en una materia en mi carrera, yo estudio ciencias del comportamiento, y una materia se llamó evolución del comportamiento, que era muy teoría darwiniana, y básicamente Darwin decía, entre muchas cosas, que en sí actuamos por el bien individual y no el de la especie. O sea, tenemos el gen inconsciente o la acción inconsciente de dejar descendencia y sobrevivir, pero es individual, no es por el bien de la humanidad o por el bien de la especie animal, sino que cada uno quiere sobrevivir. Y vos un poco estás yendo en contra de Darwin, de la teoría, porque también estás actuando en pos de la humanidad entera, o sea, en pos de la humanidad, de los animales, de todo. Y quiero aprender un poco cómo podemos los demás o cómo podemos todos tener ese bichito de quizás ayudar a alguien externo a nosotros y quizás que nunca vamos a ver o en sí alguien que le está perjudicando porque es algo mundial la crisis climática. Y me interesa mucho aprender de vos cómo es tu razonamiento o cómo es tu pensamiento para accionar en pos de la humanidad e ir en contra de Darwin, para el titular. Apa. La chica que va en contra de Darwin. Bueno, no creo que sea tan así, Bueno, pero... qué desafío, Nicky, ¿eh? Las dos preguntas están buenísimas. Zarpaz. A ver, empiezo con la de Lele. Yo creo que claramente uno cuando, y ya también que se define como activista también, me puedes decir vos qué pensás, pero me parece que primero yo nunca lo elegí conscientemente, o sea, nunca yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuáles son los pros y contras de repente convertirme en activista y hacer muchas cosas de las que hago? Sino que en algún punto hubo algo que me generó adentro de decir, bueno, o sea, lo tengo que hacer porque si no, ese futuro incluso mío, ni siquiera pensando en futuras generaciones, no va a existir o va a ser al menos peor de lo que conocemos hoy en día. Entonces creo que hay algo muy irracional en eso de que te surge adentro de decir, bueno, un poco tampoco me queda otra. Y también creo que en el camino ser activista tiene un montón de cosas que es mucha presión y mucho tiempo y un montón, pero también tiene cosas que son muy lindas. O sea, ya ahora cuando contaba lo de Tecobay, contaba del grupo de personas con las que ahora se rodean. Yo conocí personas increíbles y muchas de las cosas que sé hoy y que pienso hoy tiene que ver con esa experiencia. Entonces, también claramente hay un punto egoísta ahí de decir que también me hace bien, ¿no? O sea, también lo hago, o incluso me hace bien también porque me calma ese miedo que tengo a ese futuro. Es la única forma que encuentro de no estar llorando todos los días y decir, no, me levanto súper motivada porque sé que se puede hacer esto, esto y esto y esto. Y eso también es egoísta en algún punto, pero un egoísmo que capaz lleva, espero, algo bueno. Entonces, no sé si voy en contra de Darwin o cumplo su regla de una forma distinta. Está buenísimo, perdón, te interrumpo. Es cómo encauzar algo que querés vos, pero que está bueno porque está bueno para todos. O sea, de alguna manera es el altruismo egoísta, como decís vos, de encontrar algo que vos querés hacer para vos, que te hace sentir bien a vos por la razón que fuera, pero que aparte crees que le va a hacer bien a mucha gente. Sí, en algún punto sí, pero sí creo que tocaste como el punto central de cuál es el desafío de la comunicación ambiental, porque a mucha gente no le importa porque no se puede ver, o lo puedes ver cada tanto, ahora están los incendios y sí nos alarmamos más, o lo olemos porque ahora hay olor a humo en la ciudad de Buenos Aires, que no pasa muy seguido, y ahí decimos, pará, acá está pasando algo raro, pero a veces cuando no nos cuesta ver porque pasa en otro lado, porque hay proyecciones que, si bien ya está en la actualidad, se empeora en el futuro, es un problema porque no sabes cómo comunicar de una forma que a otras personas sí le logre sentir por lo menos un porcentaje de lo que me hizo sentir a mí y que por eso me hizo pasar a convertirlo en una acción. Entonces sí creo que ese es el punto de, bueno, cómo rompemos un poco con eso o cómo comunicamos para llegar a más personas. Pero bueno. Y después con respecto a los liderazgos colectivos, hay algo que... El movimiento juvenil climático nace en 2018, fines de 2018, 2019, que para mí es un siglo, pero son 3 años. Y es curioso analizar, yo que también formo parte del movimiento internacional de jóvenes, ver qué movimientos siguen sobreviviendo y cuáles no, porque ya pasó el auge. Y cuando pasa el auge y no son más la noticia, se viene la parte más difícil. Y es curioso analizar cuáles son los movimientos que siguen estando. Por ejemplo, Argentina es uno de los más grandes, Colombia, Alemania, Suecia, bueno, donde está Greta,
pero hay un montón que desaparecieron completamente. No sabía eso. ¿Y por qué pasa? ¿Decantaron y todo eso? La mayoría problemas personales. O sea, si te pones a ver peleas que hubo, que se desmotivaron, muchos que dicen las cosas siguen funcionando mal, ya está, se frustraron, pero sobre todo como hay un tema de hecho hay un documental muy bueno de Greenpeace, que no tiene nada que ver con esto, pero que dice Cómo cambiar el mundo se llama, que antes estaba en Netflix, creo que lo sacaron, y que cuenta el inicio de Greenpeace y cómo se separaron, que al fin y al cabo se separaron por problemas personales porque uno quería negociar más con qué sé yo, las empresas petroleras, otro que no sé qué, otro que quería un futuro en donde él sea la estrella. Un montón de cosas que pasan en la vida, que los movimientos y los activistas tampoco están exentos de eso, sino a veces todo lo contrario, como que, qué sé yo, forma parte de reproducirlo como unas sociedades. Pero para mí se relaciona mucho, hay un montón de cuestiones para analizar, con esto de los liderazgos, porque para mí los movimientos que sobrevivieron no son los movimientos donde no había solo una persona, no solo siendo la cara, porque muchas veces lo que se ve es la cara y quién termina viajando y quién termina dando un discurso que se viraliza, que es parte, o sea, la realidad es que es parte porque es parte de instalar el tema en la agenda, pero quienes también están atrás trabajando, construyendo y creando. Y cuando los movimientos que yo veía, donde había una persona que era una genia, pero que atrás no logró construir otros liderazgos, atrás o adelante o del costado, digamos, murió, porque esa persona le pasó algo, se cansó, no puede hacerlo más, y el movimiento no existe. Y también porque, sobre todo, a la edad que tenemos la mayoría de los activistas, no sé, de repente te fuiste a la universidad, te fuiste de intercambio, te agarraron un momento. Pasa que además te vas a tu casa para estudiar, que acá no pasa y también es una particularidad. Pero bueno, creo que entregó muchas razones. Una de las razones por las cuales ciertos movimientos lograron sobrevivir es porque lograron construir un movimiento colectivo que no solo pasó esto de que, bueno, entonces hay más personas trabajando, sino también porque es mucho más feliz hacerlo. O sea, es mucho más, compartís las cosas buenas, compartís las cosas malas, compartís el trabajo, compartís las ideas. Y me parece que al fin y al cabo no hay otra forma, o sea, no hay otra forma de hacerlo, y eso lo ves hasta en un movimiento que nació hace 3 años, que en definitiva no es tanto, y que es la única forma de lograr trascender más allá de uno. Cuando conversamos, Nikki, me acuerdo que aparte de mencionar el documental de Greenpeace en Netflix, habías hecho un comentario que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, que para poder mantener esto hay que innovar en la forma en que protestamos, reclamamos, pedimos, activamos en general, y que es muy difícil sostener algo que es siempre igual y que no hay novedad. Una vez que se pierde la novedad también se baja un poco la energía del movimiento, ¿no? Entonces es muy difícil también, y supongo que frustrante, cuando uno reclama o trata de hacer cosas y ve que no está pasando demasiado, ¿no? ¿Hay algo de esa frustración también o...? Y por eso para mí es importante tener con quién compartirlo, porque si no, ¿qué haces solo lidiando con esa presión o con esos debates? Es como, bueno, es necesariamente, incluso también para tener esas ideas innovadoras, poder hacerlo como en conjunto me parece como esencial. Sobre todo eso en un momento de tanta como crisis y cosas que pasan más allá también de la crisis climática y que hacen aún más difícil, por lo menos en Argentina, seguir instalando el tema. ¿En qué sentís que, y ya vamos a ir a aprender de ellos, pero quiero quedarme un segundito en esto porque me interesa muchísimo, ¿en qué sentís que en estos 3 años de activismo alrededor de este tema avanzamos algo, aunque sea? Pues entiendo que hay frustración en las cosas que no avanzan, pero otras sí deberían avanzar, ¿no? Para mí, sobre todo en que estemos hoy hablando de esto. Como si vos me decís cuál es, que si bien no es tangible y como que capaz hay cosas más concretas también, que se haya instalado el tema en la agenda. O sea, vos hoy en día, por más que todavía falta un montón, agarrás el diario o lees el diario en cualquier sitio web y una noticia de ambiente vas a encontrar. Y eso era muy lejano hace 3 años, era en serio muy lejano. Entonces, creo que como subió la demanda de querer saber de la información y en general la preocupación, también sube la demanda de información sobre el tema, también porque da clics, también por un montón de cosas. Entonces, creo que definitivamente instalar el tema. Y en lo que más seguimos fallando es en traducir eso en acciones concretas. Que en definitiva eso es lo que cambia y no solo tener gente informada. Y todavía también falta tener más gente informada, pero me parece que en definitiva eso es como el mayor logro y también el cambio de narrativa en cuanto a entender el link que hay entre, bueno, crisis climática y la cuestión más social, y que ya, por lo menos en nuestro círculo, porque hablo como más de con quienes nos rodeamos,
ya no te dicen tantas personas, no, esto es una boludez de ir a proteger un árbol per se, sino que se entiende que, bueno, la crisis climática es estar oliendo humo acá afuera hoy, y crisis climática es que la gente hoy en Rosario le duelen los ojos. Entonces, bueno, entenderlo desde esa perspectiva también fue un logro un poco de la juventud de haber cambiado esa narrativa, por lo menos acá en Argentina, y creo que eso es bastante importante. Y al mismo tiempo vemos cómo hay retrocesos, ¿no? O sea, sobre todo con la guerra y con otras cosas que fueron pasando, que hay países que están anunciando la apertura o volver al carbón o apertura de nuevas plantas de combustibles fósiles, que es lo que más, una de las cosas que más contaminan. Eso también debe ser como un paso para atrás en todo esto, ¿no? Sí, sí, y por eso necesitamos tener esa mirada tan integral, porque si solo te enfocas como, bueno, en lo ambiental y qué es lo ambiental, te quedas fuera como, bueno, la mirada geopolítica, y entender que la disputa por el carbón y la disputa por también quién quiere liderar como esa transición. El tema de la guerra es un re tema para analizar, y también de que, qué sé yo, ahora en Europa se toman medidas en donde en España no pueden usar el aire acondicionado a más de, no me acuerdo el número exacto, pero digamos un montón de ahorro de energía porque no hay energía que alcance, y estamos en 2022, y el escenario a su vez tenemos que transicionar a ese tipo de energías. Entonces es como si no tenés como esa mirada más integral es como complejo de entender. Pregunta con eso. Te admiro mucho, primero eso, tipo como te tengo como superheroína, pero me interesa ver la cara de atrás, porque escucho esto, humo, guerra. No hay veces que decís, la puta que los parió a todos, nos vamos a morir todos y no querés mandar toda la mierda, pero me interesa si pasa eso, ¿cómo haces para salir vos de ese esquema mental y decir, dale, vamos a seguir, porque me interesa, porque si a vos te pasa, que seguramente pase, si vos podés salir de eso y salir a la cancha, me serviría aprender de eso de vos, de cómo salir quizás en cosas que yo quizás, el mío es un final que tengo y vos quizás es una guerra mundial. O sea, son niveles de escala y no me debería complicar yo si es algo más lo tuyo. Y me interesa mucho si tenés un esquema de cuando te pasa. Pasar me pasa un montón, me pasa sobre todo cuando me frustro con actitudes de personas más que con temas globales, porque temas globales lo veo como algo súper lejano, me pasa más cuando no sé, veo una pelea de organizaciones por algo que decís, estamos así, ¿viste? Cuando decís no. Creo que como salgo en general de esas frustraciones o de no pensar todo el tiempo en el tema, con el tiempo descubrí que era haciendo actividades que no tienen absolutamente nada que ver y en donde tu mayor preocupación es otra. Por ejemplo, hago fútbol hace un año y mi mayor preocupación es aprender a meter un gol y patearlo y ganar el partido. O hago cerámica y es que me quede bien la pieza de cerámica. Entonces, y en esas 2 horas donde hago cerámica, no importa lo que esté pasando de afuera, y eso también, en definitiva, me hace como olvidarme de eso un rato para que cuando vuelvo verlo de una forma distinta. Como tener menos 2, 3 momentos a la semana donde realmente como me olvido de eso, porque si no es como realmente mucho y algo muy grande y que excede y un montón de cosas. Hay algo del activismo y del autocuidado que es re importante y que quizás uno no se da cuenta, pero para que el activismo siga siendo sostenible en el tiempo, para la gente que lo hace y para las organizaciones tienen que estar esos momentos, y es algo que quizás no se piensa mucho y que hay mucho para laburar incluso dentro de los ámbitos en donde trabajamos la mayoría de los activistas, que no se tiene mucho en cuenta, no sé, cuestiones de ansiedad climática o mismo de ansiedad, punto. O sea, de que a veces hay que bajar, hay que tener momentos, como decís, en donde la mayor preocupación sea otra, y que eso también es parte de hacer que el activismo sea un ambiente accesible para cualquiera que quiera involucrarse, y de que las personas que lo hacen y que un poco hacemos eso en nuestras vidas periódicamente y que se vuelve parte de lo que es nuestro trabajo, nuestro modo de vida, podamos seguir haciéndolo. Y que me parece que es algo que también se puso mucho sobre la mesa en este tiempo con las juventudes activistas y que está buenísimo. Y después creo que hay algo de agarrarse como de esos pequeños logros. Por ejemplo, no sé, el otro día organizamos entre Jóvenes por el Clima y UNICEF una instancia en el Congreso, que es un lugar donde no se espera que haya jóvenes hablando en el Congreso, porque en general es un lugar que suele ocupar gente de al menos más de 30 años. Una mesa para que todos los jóvenes que quieran ir se podían anotar, iban y podían hablar sobre el tema de la ley de humedales. Que los humedales son como un ecosistema súper importante por el cambio climático, que se relaciona con los incendios que estaban pasando ahí en Rosario, en el Delta. Y vinieron jóvenes que no pertenecían a ninguna organización y que podían hablar ahí. Ya de por sí eso me parecía como súper increíble. Terminó la instancia, estuvo muy buena.
Y a los 2 días le dieron giro a la ley de humedales, que es algo en realidad súper básico. Vos cuando presentás una ley, le tienen que dar giro a diferentes comisiones, por ejemplo a la de ambiente, para que pueda empezar a hablarse de la ley. Si no le hacen ese giro, no se puede empezar ni a hablar la ley por más que esté presentada. Y la ley de humedales no estaba presentada hace 6 meses, no le daban ni giro, o sea, ni siquiera el pasito así chiquito. Hicimos esto, a los 2 días, giro. Entonces ahí, por más que no es que se aprobó la ley de humedales, decís, ok, lo que organizamos sirvió. Y agarrarte de estas cosas también son súper, bueno, a mí por lo menos me motivan un montón a decir, bueno, entonces tenemos que organizar otra más y cambiarle esto y que venga más gente, porque eso significa que la van a tratar en las comisiones y así. Y me acuerdo, de hecho, cuando se aprobó la ley de cambio climático en 2019, que es una ley que habla de que, bueno, todos los ministerios tienen que juntarse cada cierto periodo de tiempo a hablar del tema de una forma transversal. Fue la primera ley que desde Jóvenes por el Clima trabajamos mucho, o sea que yo vivía en el Congreso hablando con diputados, diputadas, pidiéndoles que aprueben la ley, y me acuerdo el día que se aprobó, que vos me mandaste un audio, me dijiste, che, tremendo, no sé qué, y yo te mandé una foto llorando, diciéndote que no lo podía creer y que estaba súper emocionada, y son esos momentos los que me acuerdo cuando, y fuera joda, cuando digo, che, no avanza nada. Pues digo, no, pará, avanzó esto, logramos con esto que hicimos, logramos esto, y eso como que me lleva a tratar de seguir. Es genial.